Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store. El día de hoy vamos a hacer el análisis de este modelo de Citizen, que es el AV0071-03A. Este reloj pertenece a la familia ProMaster Bullheads 1 y les voy a comentar las características. Viene con una correa de piel en color negra, con unos vivos en color rojo, una caja de acero inoxidable en tono plata y un bisel en tono negro. El dial es totalmente en color plata con un hermoso grabado. Además, los subdiales son en color negro con vivos en rojo. Tiene luminiscencia en manecillas de horas y minutos. Tiene la habilidad de tener un cronógrafo con un veintiavo de segundo. Cuenta con alarma, un taquímetro, función de ahorro de energía, movimiento EcoDrive. Este reloj viene con el calibre E210. Además, viene con fechador ubicado a la 1:30 horas. Cuenta con un cristal de zafiro antirreflejante, resistente al agua a 200 metros y una medida de caja de 45 milímetros. Este reloj se empezó a fabricar a principios de los años 70 y es un clásico de Citizen. No te dejes no te vayas con su diseño retro, ya que tiene una tecnología tremenda este reloj. Ahorita se las voy a mostrar. Muy bien, vamos a checar el tamaño de la correa, de la caja, y nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas. Y vemos por ahí los 45 milímetros de tamaño de caja. Verificamos ahora el tamaño de la correa y viene siendo de 23 centímetros el tamaño de la correa. Como les menciono, este es un clásico de Citizen, tanto así que viene con una caja especial, y esto no es porque sea un reloj de edición especial, sino es simplemente por la tecnología que lleva este reloj y el aprecio que le tiene Citizen a los Bullhead. Muy bien, vamos a hacer un acercamiento para ver lo impresionante de este reloj y lo elegante. Empezamos con el cristal de zafiro. Vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es, para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento. Vean los hermosos tonos en los subdiales de negro con los vivos en rojo. El plata del subdial, cómo resalta totalmente el reloj. El tamaño de la caja impone, es un poco gruesa, ya que lleva mucha tecnología este reloj. Vemos el fechador ubicado a la 1:30 horas, el taquímetro. Como les menciono, es un clásico de Citizen. Cuenta con el calibre E210. Vamos a revisar la correa. Vean qué bien le van los vivos en rojo. Llegamos al broche, firma de Citizen, volteamos. Otra firma de Citizen por aquí. Tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen, como el calibre. Con eso encontramos instructivos vía online. Seguimos verificando. Quiero que vean los acabados de este reloj. Son perfectos todos los materiales que utilizan. Muy bien, voy a empezar a explicar el funcionamiento del reloj. En este caso, como les menciono, el reloj cuenta con cronómetro. Entonces podemos ubicarnos que el segundero mayor, ahorita tengo corriendo el cronómetro. Con este botón inicia, con este botón para y con este botón reiniciamos el cronógrafo. Como les menciono, ahorita está corriendo porque quería que vieran cómo va funcionando. Muy bien, el segundero mayor, este que está corriendo acá, es el segundero del cronógrafo. Voy a pararlo para que vean cómo para. Ahí paró el segundero mayor, significa que para el cronógrafo. Este subdial derecho que vemos acá es el segundero del horario normal del reloj, es decir, este siempre va a estar funcionando. Voy a reiniciar el cronógrafo. Ahí vuelve a correr el segundero mayor. En este subdial superior vemos lo que es los minutos que van corriendo del cronógrafo, y en el subdial inferior son las 12 horas del cronógrafo. Vemos por acá en el subdial izquierdo lo que es el indicador de carga de energía. Muy bien, voy a parar el cronógrafo para que vean cómo reinicia. Otra vez con este botón paramos.
ahí para el segundero. Y quiero que vean cómo vuelven a la posición 0 los minutos y el segundero. Ahí está ya en la posición 0. Muy bien, ahora les voy a explicar lo que es la alarma. Este botón es con el que controlamos la alarma. Si ven abajo del segundero mayor, como les mostré, hay una flecha también que nos va a indicar el horario que queremos poner la alarma. Voy a sacar este botón de abajo y vean cómo empieza a girar esa flecha que les menciono. Entonces puedes poner tú la hora en que quieras que suene la alarma. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar a las 7 de la noche. Guardo la corona y ya está programada lo que es la alarma. También cómo la enciendo y cómo la apago. Si vemos aquí entre las 4 y las 5 está el on y el off de la alarma. Ahí está prendida. Si presiono el botón, se apaga. Si lo vuelvo a presionar, enciende la alarma. Quiero mostrarles también un botón de reinicio o de reset donde está por este lado. Si tú presionas este botón, lo que va a hacer el reloj o la maquinaria es que va a volver o va a enderezar todas las manecillas para que vuelvan a la posición 0. Esto es porque a veces las manecillas se descalibran un poco. Entonces, esta función de este botón es lo que hace. Vean el cristal mineral, el cristal de zafiro. Muy bien, ya nada más nos queda por programar el reloj y bueno, como siempre los digo, en este caso como tiene fecha, la corona tiene 2 posiciones, la corona está ubicada a las 12 horas y hay que sacar a la posición 1 para que se programe la fecha. Saco 2 veces y se programa la hora. Voy a sacar una vez la corona, ahí salió y ya podemos programar lo que es la fecha. Vean cómo está cambiando el día. Vamos a dejarlo en el día 18. Ahí está. Guardo la corona y ya programamos lo que es la fecha. Saco 2 veces la corona. Se oye un poco más fuerte el clic y ya podemos programar la hora. Voy a dejar este reloj a las 10:15. Guardo la corona y ya hemos programado este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse. Tenía tiempo de que Citizen no nos mandaba a México la familia Bullhead. Si eres fanático de esta familia o te quieres adquirir un reloj, no tardes mucho porque año tras año cambian los modelos. Este reloj viene con una garantía de 5 años, la más grande del mercado, la da Citizen. Su instructivo, una placa especial que voy a poner por aquí. Como les digo, Citizen tiene muy cuidado esta familia de la Bullhead. Viene desde los años 70 y viene con una caja especial que voy a pasar por aquí. Espero que la alcancen a apreciar a ver. Donde va la placa y es más grande de las clásicas de Citizen. Muy bien, ya nada más quiero platicarle, ustedes ya nos conocen, somos dsmstore.net, búscanos en la red por favor. Y quiero comentarles 3 puntos rápidamente. El número 1 es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página. Esto es para que logres un precio mejor. Y si no lo hayas, me mandas un comentario y te lo hago llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México. Y es muy simple, es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Muy bien, espero te haya gustado este video. Por favor, dale like. No olvides compartirlo con todos tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Pero lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones. Es todo por hoy y nos vemos pronto.